Bueno, a continuación vamos a seguir con el módulo ejecutivo de SW y vamos a seguir con estudios. O sea, la pestaña de estudios, vamos a ir a analizar rodeo y dentro de analizar rodeo vamos a ir a los indicadores. En los indicadores vamos a maximizar la pantalla para poder verlo mejor. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros, nos va a permitir analizar una determinada cantidad de ítems o de filas, y para ello lo que va a hacer es separarlos, cada uno de esos ítems en ciclos de 21 días. Y esos ciclos de 21 días va a estudiar qué es lo que sucedieron con los animales, los va a agrupar y nos va a mostrar el resultado. Primero vamos a ver un poco qué es lo que define esto o cómo se puede estudiar. Normalmente le definimos lo podemos cambiar, pero por defecto está definido que los días para la preñez los tenemos tomados en 150, que después lo que nos va a indicar es cuántos animales se preñan antes de los 150 días. El día máximo que nosotros quisiéramos tolerar las vacas abiertas, en este caso está puesto en 200. A partir de cuando una vaca se transforma en repetidora, o sea, nosotros tenemos puestos 3 servicios. Si vamos a analizar toda la población o la población de alguna manera dividido por número de partos, nosotros en este caso vamos a analizar todo, pero podríamos estar analizando la de un parto, la de 2 partos, 3 o más partos, nosotros vamos a analizar todo. Hace referencia a la última fecha de tacto que existe en el establecimiento registrada. En general, el extremo en el cual, el día en el cual nosotros queremos hacer el estudio, básicamente lo que vamos a hacer es ponerlo el mismo día del tacto, que habíamos dicho que era el día 12, 12 del 4, el día 12 del 4, para que tengamos los datos más frescos desde el punto de vista reproductivo para el análisis. Después tenemos la posibilidad de poner ciclos. Básicamente estudiamos en forma rápida 6 ciclos, pero pudiéramos estudiar más ciclos si quisiéramos, simplemente displayando aquí la cantidad de ciclos que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar un año, ponemos entre 17 y 18 ciclos, y fíjense que iría hasta el extremo inferior, sería el 1 del 4. Y en el caso que nosotros dejemos, como básicamente hacemos, que es analizar la información fresca de 6 ciclos, fíjese que venimos hasta el 9 del 12, o sea que estaríamos analizando la parte del verano, cómo fue nuestro establecimiento para estos ítems en el verano. Y lo que podríamos estar cambiando, nosotros siempre dejamos la moda por defecto, que son los 21 días, pero la duración del ciclo, o el ciclo en el cual nosotros queremos estudiar. Por ahí en una de esas queremos ver cómo se modifica, la tasa de preñez, que es uno de los ítems más importantes que analizamos, si nosotros cambiamos los días. Pero básicamente nuestro consejo es dejarlo siempre en 21 días. Pero uno podría estar dándole rienda suelta a su imaginación según el establecimiento donde está y poder cambiar alguno de estos valores. Nosotros lo que hacemos es poner a buscar para el establecimiento para que nos rellene la grilla. Y ahora vamos a pasar a mirar un poquito cómo debemos enfocar el análisis de esto. Fíjense ustedes, inclusive, que en esta parte de abajo, ahora después vamos a ingresar y vamos a ver, uno podría estar seleccionando filas de manera de que en algún establecimiento donde solamente nos interesa algún determinado punto, nosotros podamos dejar solamente los puntos que nos interesan. Ahora lo vamos a ver posteriormente, pero vamos a hacer un análisis. Recuerden de que uno podría analizar hasta 24 ciclos sin ningún tipo de problema, o sea, más de un año. Pero en este caso vamos a analizar los 6 ciclos, que sería la parte de lo que es el verano. Y acá tenemos, en esta columna que se genera al final, están los promedios, y aquí tenemos los ciclos. El primer ciclo va del 9 del 12 al 29 del 12, había 111 vacas en total, 94 estaban en ordeño, eso es el 84.7%. El 13 del 12 se hizo el control lechero, entraron 91 vacas,
en el control lechero y dieron 25 litros 700 de promedio y tenían 215 días en leche, o sea, un DEL de 215 días. A su vez, había en condición de recibir servicio 31 vacas, a las cuales se detectaron 9 celos, que es el 29%, y no había ninguna vaca no liberada a servicio. De las 31 vacas que había, 9 se vieron en celo y a las 9 se le dio servicio. Fíjense, acá hay un dato muy interesante. Esta es la tasa de detección de celo, que puede ser igual si todas las vacas vistas en celo se le da servicio a la tasa de vaca servida. Pero si nosotros veríamos alguna vaca en celo a la cual no le damos servicio, vamos a tener una diferencia. Esto a veces es importante analizarlo y ver las causas por las cuales están esa diferencia. Varían según los establecimientos, pero lo correcto sería que la tasa de detección de celo sea igual a la tasa de vaca servida, más que nada cuando no hay vacas indicadas para no servir. Entonces, fíjense ustedes, al 29% de las vacas se le dio servicio, que son 9. De esas 9 vacas que se le dio servicio, 3 quedaron preñadas, que es el 33.3%, y 6 están vacías. Los que nos hace una tasa de preñez del 9.7%. De las 3 vacas, 2 vacas se preñaron antes de los 150 días de parida, lo que yo le decía antes cuando acá poníamos el día 150 para ver en el corto plazo cuántas vacas nos quedan preñadas enseguida después del parto, o por lo menos hasta que nosotros tenemos como límite superior acorde, o sea el 66.7%. Vacías con más de 200 días tenemos 31 vacas, 4 vienen de aborto, lo que está entre signo paréntesis son de aborto, y 8 de ellas tienen más de 200 días. O sea, de 31 vacas vacías, 4 vienen de aborto y 8 tienen más de 200 días, que es el 25.8% del rodeo. Y a su vez, 6 de las 8 tienen más de 3 servicios, o sea, son vacas repetidoras. Esto es interesante para ver si después de los 200 días tenemos muchas vacas repetidoras o no, o realmente es porque no se le dio servicio. Inclusive cómo pegan los abortos. Fíjense que en este caso el 50% de las vacas vienen de aborto, lo que le da cierta lógica, digamos, no quisiéramos tenerlas, pero están a ese porcentaje alto de vaca, el 25.8%, con más de 200 días de parida. Y la relación vacas preñadas, vacas vacías, de las 111 vacas tenemos 70 preñadas, que representan el 63.1%, con un índice de gestación de 2,3 dosis por preñez lograda, y hay 5 vacas que están con indicación de rechazo. Así podríamos ir analizando cada uno de los ciclos. Por ejemplo, para este caso, fíjense, había 32 vacas, 16 se vieron, de 32 vacas en condición de servicio, 16 se vieron, que es el 50%, y en este caso también no se perdió ningún servicio. De las 32 se le dio a 16, de las 16 se preñaron 4, el 25%, 12 están vacías, nos da una tasa de preñez del 12.5%. Ustedes verán que cada vez que paso por un cuadradito rojo, me indica qué es lo que estoy leyendo. O sea, si uno por ahí no se acuerda, aquí tenemos la descripción del contenido de la celda. Es interesante, más que nada, hasta que uno se familiariza para poder saber de qué es lo que estamos hablando. Y así con cada uno de los ciclos. Ustedes verán aquí, en el ciclo que va del 2 del 3 al 3 del 2 de marzo al 22 de marzo, de que no tenemos nada en lo que es tasa de preñez. Esto está puesto así porque, digamos, si más del 20%, si más del 20% de los animales no han tenido, no han sido diagnosticadas todavía, no han tenido tacto, no han sido diagnosticadas sus preñeces, nosotros no las consideramos para la tasa de preñez porque todavía es alta la posibilidad de error. Entonces, recién cuando hay menos del 20%, menos del 10% inclusive, esto es parametrizable. Si nosotros vamos a parámetros, podemos poner que a partir de qué porcentaje de vacas nosotros queremos no considerar pendientes de tacto, ¿no? O de ecografía, nosotros queremos no considerar la tasa de preñez. Fíjense que para este caso, el 82%, vamos a ir sobre los promedios de estos 6 ciclos, el 82% de las vacas estuvieron en ordeño,
Del promedio en los últimos controles lecheros pasaron 88 vacas, 26.8 litros de promedio con 219 días. La tasa de detección de celo del verano fue del 34.4%. La tasa de vaca servida fue de 34.2%, porque por ejemplo fíjense aquí, de 29 había 29 y se vieron 7 y de las 29 se inseminaron 6. O sea que hay una diferencia, es la pequeña diferencia que vemos acá, que yo siempre le decía de que tenían que coincidir en lo posible. Y la tasa de concepción para el periodo es del 24.7%, lo que da una tasa de preñez del 8,5%. Ante los 150 días se preñó el 53%, las vacas que quedaron preñadas en este periodo. Tenemos con más de 200 días vacía el 30.6% de las vacas y una relación de preñada vacía de casi 55% de preñadas sobre vacías. Ahora bien, aquí tenemos la tasa de preñez, un concepto interesante, que es desdoblarla según la cantidad de días de parida que tienen, porque indudablemente la tasa de preñez nos marca la velocidad con que se preña nuestro rodeo, pero la velocidad a partir de cuándo. Nosotros aquí podemos ver la tasa de preñez de las vacas antes de los 150 días. Nosotros podemos ver la tasa de preñez de las vacas entre 151 y 250 días y la tasa de preñez para vacas con más de 250 días. Fíjense, para este caso, por ejemplo, tenemos de las 3 vacas preñadas, una se preñó en los primeros 150 días, la otra se preñó entre los 151 y 250 días y la otra se preñó después de los 250 días. Fíjense entonces cómo es distinto, el hecho de si todas las tasas de preñez estarían aquí arriba, nuestra cantidad de vacas vacías con más de 200 días sería mucho menor. Entonces nosotros tenemos que ver claramente, fíjense, en qué parte de los días en leche nosotros estamos preñando nuestras vacas. Fíjense acá, por ejemplo, de las 3 vacas preñadas, 2 se preñaron en los primeros 150 días y la restante en los 250 días. Con lo cual, este 9,7% es interesante para el 33% de nuestras vacas, serían 2 de 3, pero la otra en realidad se nos fue lejos. Fíjense en este caso, de las 16 que inseminamos, 4 quedaron preñadas. Pero ¿cómo fue? Otra vez lo mismo, 2 en los primeros 150 días, lo cual es correcto, pero 12 no fueron lejos. En el caso que de 33 vacas que en condición de recibir servicio, que pertenece al ciclo que va del 20 de enero al 9 de febrero, fíjense que 7 le dimos servicio, una quedó preñada y como si eso fuera poco, la que quedó preñada estaba con muchos días de parida, con más de 250 días, con lo cual cuando nosotros a veces tenemos tasa de preñez muy buena acá, siempre es conveniente abrirlo para ver si se corresponde con preñeces logradas enseguida, en el medio o ya bastante lejos de la fecha de parto. Volvemos a hacer un doble clic y lo dejamos como promedio. Ahora bien, nosotros podríamos seleccionar fila y decir, por ejemplo, nosotros lo único que queremos ver para dejarle a nuestra gente el análisis de lo que es la tasa de preñez, nada más que la tasa de preñez. Entonces nosotros aquí lo que estaríamos haciendo es dejar la tasa de vaca servida, la tasa de concepción y la tasa de preñez. Le ponemos a aceptar y automáticamente tenemos una planilla despejada totalmente de otros ítems que no sean los que nosotros queremos mostrar. Esta es una manera rápida, pero la pueden ir viendo, investigando y estudiando en cada uno de los establecimientos. Realmente es muy interesante. Yo siempre les aconsejo a los profesionales y a los dueños revisar esta parte de los estudios el día que finalizan el trabajo reproductivo. O sea, finaliza el trabajo reproductivo, se cargan los datos y se analiza, porque entonces ahí está siempre realmente bien fresca. Y por supuesto tener cargado el último control lechero. Eso es clave para no tener desviaciones que por ahí nos puedan hacer interpretar mal los números que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vamos a dejarle ahora lo mismo que veíamos antes y nuevamente queda así, no hay ningún tipo de problema. Esta es la forma rápida y sencilla en que nosotros podemos estar analizando
los indicadores desde el módulo ejecutivo del SW Dr. Sola.